fuera de acá. Eso es lo que el alcalde permite que hagan en nuestro ecosistema. Están llevando obras a cabo para hacerse casoplones aquí mirando a la montaña, pero lo que no saben es que esto es Sierra Gorda, tío. Estás construyendo en la falda de la montaña, que es súper elevada. Y aquí estamos a ver si podemos rescatar fósiles. ¿Dónde estás dejando los fósiles? Mira. Esto lo descubrimos gracias a la radiestesia, que nos llevó hasta los sitios donde estaban construyendo. ¿Veis que esto antes era una antigua concha? Yo creo que esta la voy a ver más clara, ¿verdad? Y es una lástima. La niña encontrada, esta es la guapa. Mirad qué guapa. ¿Lo veis? Era una concha marina. Esta está guapa también, ¿eh? Se la ha encontrado mi hija, mira. Mira qué guapa la concha. ¿Has encontrado otro? A ver, sí, esto es un fósil. Mira, este es de una almeja. Antes lo acabo de pisar. ¿Veis? Antes lo acababa de... ¿Papá? Dime. ¡Oh! ¡Ay, se lo cogió papá! Aquí un fo... ¿Veis? Los bocados que le meten a la falda de la montaña. Y entonces pues de aquí salen cosas curiosas. A ver, nosotros que metemos aquí también la basura ¡Eso porque es piedra! no tiramos nada. No, ese es fósil, ese lo cogió papá. A ver, vamos a ver la recolecta. No te acerques mucho al móvil, que sales tú y no quiero que salga. Mira, es que por si a alguien le quedaba alguna duda. Esto es una concha marina. Esto también. ¿Esto qué es? Una concha. Sí. Son todos de concha. Lo que pasa es que algunos ves que están más perfectos que otros. A ver, este se lo encontró papá que no parecía, pero sí. Ahora lo vamos a limpiar. Pero, oh, mira este. Ah, este estaba guapo también. Y este. A ver, señalo a cámara, señalo a cámara. Este está muy chulo, este también. Cuidado. Este lo que pasa es que le falta. A ver. Ya nos vamos ahí, porque el hermano se va a despertar. Pero mira, hemos echado un ratito a apañar. Mira este, qué guapo. Y mira este. Venga, ahí va rico el pueblo. Vamos. Y mira este. Ponlo a la altura donde tiene la mano papá, porque si no, no va a salir. Pero no lo tire así, que son fósiles, tía. Esto era una almeja. Es que se puede identificar perfectamente hasta lo que era cada uno. Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer, los que no estén tan formados los vamos a tirar porque ¿para qué lo queremos cuando tenemos una colección estupenda? Este no. Todo esto lo descubrimos gracias a la radiestesia. Sí, esto sí es. Lo que pasa es que, ve todo esto es una concha. Este sí no lo vamos a quedar. A ver, vamos Este no es nada. a ver cuál es el más chulo de todos, ¿vale? Ya acabamos. A mí este me ha encantado. A mí... Este me ha encantado por cómo es. ¿Cómo te va a encantar ese, hombre? Búscate uno bien formado. Me ha encantado. Este está muy bien. Este me ha encantado. Este me ha encantado. Y eso que... Y este... Esos son los tesoros que albergan las montañas. Una fuente de energía. Tener en cuenta que esto se hace con el paso del tiempo petróleo. Y por eso las montañas, Lo he encontrado. como tienen una energía, ya sea radiactiva también por los minerales que puedan haber, ya sea por el oro, ya sea por las cosas que haya, pues se va poniendo con estructura piramidal. Acordarse lo importante que es la estructura piramidal. Si no os metéis en nuestras investigaciones, este se va a poner como también como el que me gusta. Esto me ha encantado. Te ha encantado, ¿verdad? Y con esto y un bizcocho acabamos. Espérate. Este también tiene buena forma. Míralo, un mejillón. Y este también. Os dije hasta la falda de la montaña, pero es mentira, tienen casa hasta el tiro. Y a medida que va subiendo, más espectaculares. ¿Ves? Mira, aquí tienen un parque que me llevó aquí la niña porque ya estaba aburrido, pero lo que yo voy es que el plan desgraciado que entero va subiendo, va viendo casas, va viendo parques, y todo a base de cargarse, pues todo lo que os he dicho, del significado y simbolismo de una montaña. Si es que mira, no le dan abasto, se construyen, y no se dan cuenta de que yo qué sé. Mira qué basto. Mira, más. Pero es que vayas por donde vaya, mira. Más, mira, este está guapísimo, ¿eh? Porque fíjate este. ¿Lo ves? Se ve que antes era una concha. Mira, este igual.
Si es que no hace falta irte a lo bajo. Si es que lo estás pisando y ni te estás dando cuenta, ¿no lo ves? Lo estás pisando y ni te estás dando cuenta. Bueno, mira. Mira. Y ni lo saben. Me lo yo delante del parque y de aquí. Lo mismo, más de lo mismo. Mira. Yo es que ya no me voy a llevar más porque no soy ambicioso. Y si no es que me aburro, porque aquí hay de todas clases. Mira esto. Ya nos vamos. El día de la excursión de hoy ha acabado. Espero que os haya gustado a todos. Al final nos hemos llevado unos poquitos más porque se lo vamos a regalar a toda la clase de tuya, ¿verdad? Hasta diseño. Hasta tu seño. Como estáis dando las cosas de la edad de piedra y están dando las cosas de los cavernícolas, esto le va a venir muy bien para que cojan concienciación. ¿Cómo son los cavernícolas? Claro. Y cómo era la Tierra hace muchos años, ¿verdad? Y esto le va a venir muy bien para que cojan concienciación de que gratuitamente no hay que cargarse la montaña porque se están destrozando pues todo nuestra antigüedad. Y seguramente esto tenga cosas más valiosas que... Yo creo que esto es lo que mueve el mundo y por eso los cavernícolas se metían en cuevas. Y por eso las cuevas no dan esos índices. Seguro que esto nos da los mismos índices. Porque esto es el pasado, esto es lo que una vez fuimos y lo que conecta directamente y lo que reconoce la conciencia de lo que fuimos una vez. Entonces los movimientos que tiene la mano son los que me está provocando a mí el péndulo. Aparte de que yo tengo movimientos involuntarios, ¿vale? Pero por ejemplo lo voy a hacer a posta para que vosotros veáis. Esto es moviéndolo yo. Y esto es sin moverlo yo. Veis que tiene la misma frecuencia, que va igual, va más, incluso más rápido. Y ahora se ve que se está moviendo mi mano un poco, que es lo que yo quería enseñar. Eso es por los movimientos del péndulo. Sería imposible no mover la mano, incluso teniéndola aquí puesta así rígida, ¿ves? La acaban moviendo. Pero no lo muevo yo, me la está moviendo el péndulo. Que se ha accionado a través de mi impulso involuntario, seguramente, que vienen del subconsciente. Por eso trabajamos con el brazo estirado. Porque es una línea que es donde se propaga la vibración y le llega al péndulo. En el momento que el péndulo se mueve, ¿ves? Que te está indicando esa zona, pues nosotros vamos más o menos por la zona y en el momento que el péndulo, que ya lo está haciendo mucho, se mueva así, pero yo no hago esto. Yo no muevo al péndulo y después hago así. Además se nota cuando lo hago yo, ¿no? Y ahora mira, vuelta otra vez desde cero, paramos péndulo,
¿Ves? A mí aquí el péndulo me está diciendo dónde tengo que ir. Yo solamente tengo que ir para allá, ¿ves? Ahora sí estoy moviendo la mano, ojo, el brazo, no la mano, eso. Estoy moviendo el brazo. Y cuando llegas al punto, ya está cogiendo la inercia. ¿Vale? Pues ya he enseñado a manejarlo. Y aquí pues nos da ese campo, que son los mismos que cuando hacemos estudios parapsicológicos. Y creo que ya lo hemos comprobado todo con todo el material. Pero es lo mismo que cuando nos vamos a los yacimientos prehistóricos. Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela. En el vídeo de hoy quería hablaros sobre los fósiles que nos hemos encontrado recientemente, porque me dio la casualidad de estudiarlo y analizarlo desde los campos de la parapsicología y la radiestesia, para ver qué conclusiones podíamos sacar. Y realmente tienen el mismo o pasan por los mismos patrones que cuando salíamos en búsqueda de yacimientos prehistóricos y los aparatos de parapsicología se volvían locos, cuando nos metíamos en cuevas y los aparatos de parapsicología actuaban de una misma forma que también lo hacían en los dólmenes que hemos visitado y en otros tipos de yacimientos prehistóricos. Bueno, uno era muy prehistórico, otro eran fenicios, cuando nos fuimos al Monte de la Tortuga y analizábamos los vórtices de Potero, donde había mayor energía, pero siempre como que había una mayor fuerza en aquellos sitios donde una de dos, o retrogradábamos y tenía un pasado bien marcado, ¿no? Como son yacimientos prehistóricos, o eran sitios de fe como iglesias, catedrales, etcétera, sobre todo antiguas, ¿no? Que estaban ubicados en un sitio específico, no se sabía el porqué, pero ahí estaban y en ese sitio pues pasaban cosas y habían alteraciones de campo magnético y muchísimas cosas más que quedaban registradas y la analizamos pues igual y de la misma forma lo hicimos con los fósiles y daban los mismos resultados. Por lo tanto, creo que eso es muy importante a tener en cuenta porque entonces sí, ya habíamos estudiado que los campos de esta energía mediante los aparatos de parapsicología nos daban una serie de datos y mediante la radiestesia respetaban más o menos esos mismos patrones y esos patrones indicaban o nos marcaban sitios donde estaba el hombre antiguo, ¿no? Ya sea en yacimientos prehistóricos, ya sea en cuevas, ¿no? Que la cueva fue donde el mono entró por miedo a que lo devoraran otros animales y acabó siendo un ser con conciencia que se preocupaba por enterrar a sus similares. Y claro, estos patrones o estas conductas de ética no la hemos aprendido. Ahora sí la tenemos aferrada y hay una justicia y hay unas cosas, pero en aquel entonces no había nada. ¿Sabes? Tú eras un animal y si eras un animal, pues podías matar a otro de tu misma especie dándote exactamente igual. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? No, oye, tenemos que enterrar a los nuestros. ¿Qué fue? ¿Sabes? Pues fue una ética que vino de estudiar seguramente la naturaleza, los procesos naturales y darse cuenta de algo más, ¿no? Que por ahí viene la conciencia. Y lo que venía a decir, y claro, y gracias a eso, pues, pum, de repente vemos que también da en los dólmenes, que los dólmenes pues, viene siendo lo mismo que una cueva, pero tiene connotaciones y simbolismos religiosos que ellos le daban, ya sea para enterrar a sus similares, o etcétera. Y vemos que da en la iglesia también, entonces el factor común a todo ello viene siendo como algo espiritual, ¿vale? O como retrogradar la materia a la primera cosa que fuimos, ¿no? Entonces nos da que pensar que por eso todas estas cosas están encerradas en el patrimonio religioso y en nuestro folclore, en los mitos y en las leyendas, ¿no? Pero, claro, sin sacar de contexto la cosa y siempre pensando en eso, que fue lo que nos hizo dar el salto de animal a ser espiritual. Y por lo que se ve, esa información la llevamos con nosotros y nuestro cuerpo puede percibirla mediante la radiestesia, que viene siendo mediante un artefacto, ya sea un péndulo, ya sea una varilla, ya sea cualquier instrumento, ¿no? Pues
mediante nuestros impulsos del subconsciente, nos va dando una respuesta que nos está dirigiendo también hacia estos caminos. Concluyendo todo esto, podríamos decir que efectivamente no hay nada paranormal en todo esto, ¿no? Simplemente porque se desenvuelve en el ambiente. Entonces todo lo que se desenvuelve en el ambiente, como ser espiritual que somos, podemos percibirlo por los sentidos, simplemente por eso. Tú vas a un sitio, ¿no? O sea, yo por ejemplo puedo estar paseando en una ciudad y sé que eso es una ciudad y que actualmente pues estoy en ella, ¿no? Y sé que es actual porque los edificios no son antiguos. También puedo percibir, si yo no lo supiera, que me han metido en un sitio, por ejemplo, si viajo a Egipto y me meten en una pirámide, pues me voy a dar cuenta de que eso no es lo actual, de que eso viene de más para atrás. Si me meten en una cueva y veo pinturas antiguas, pues puedo detectar que van más para atrás. Y el ser humano es capaz de detectar gracias a lo que se muestra en el ambiente. Por lo tanto, no es ninguna locura que pues, mediante un artefacto, como puede ser los aparatos de radiestesia, pues indaguemos más o saquemos más cosas del pasado. Y no solo digo eso, no tiene por qué ser tampoco de radiestesia, sino metemos con parapsicología igual. Hay gente que dice que ve a los muertos y sin embargo a lo mejor hay uno que ve a un muerto en un determinado sitio y otro no. Perdón, un fantasma. Pues si os fijáis, el fantasma, ¿vosotros habéis visto alguna vez los dedos y los pies a un fantasma? O le veis como un rostro, es como si fuera una imagen, es como si fuera un recuerdo, ¿vale o no? Algo que se queda en el subconsciente. Y además que lo tenemos, por ejemplo, en los árboles más grandes. Los druidas siempre se han ido a los árboles más grandes porque decían que guardaba el recuerdo del entorno que había allí. Y dentro de lo que cabe no es mentira, porque la ciencia ha reconocido que los árboles más grandes tienen mucha acumulación de silicio. Y os recuerdo que el silicio es con lo que se hacen las placas de ordenadores, porque el silicio tiene una virtud que es que, eso está reconocido por la ciencia, que es que almacena información. Y si también tenemos reconocido por la ciencia que los árboles grandes, cuadras, tienen mucha acumulación de silicio, pues como dicen los artículos científicos de la investigación que leí, pues los árboles grandes almacenan memoria planetaria. ¿Vale? Entonces, igual que un árbol puede almacenar memoria planetaria, pues tú puedes almacenar cierta memoria de lo que ha pasado en un sitio. Ahora, es como todo. Hay gente que tiene mayor predisposición y gente que no. Hay gente a lo mejor que no se cree lo de los péndulos, lo de la varilla, va con una disposición de que voy a quedar totalmente rígida para que no se mueva nada y quiere no creérselo, pues igual no le va a mover. Entonces, pues hay gente que no está predispuesta y no ve fantasmas, y hay otros que, pues, que sí pueden ver fenómenos paranormales. ¿Vale o no? Y dentro, pero a lo que yo voy es que no es un malo que vaya por ti, no le tienes que tener absolutamente miedo. Es como lo sufras tú en el caso de que pases una mala experiencia, lo que sufras tú porque te llega más información de ese recuerdo, ¿no? Si el recuerdo era de una persona que era maltratador y te han hecho aquí cardenales y estás notando que te están pegando, por ejemplo, pues eso se debe a que tú tienes un alto nivel de sensibilidad y lo estás percibiendo de una forma mucho más fuerte que otra persona a lo mejor que no cree y no le pase nada en ese momento. Entonces, con esto no solo nos centramos y llegamos hasta el origen de las cosas, sino que es que va cobrando sentido todas las cosas que, por lo visto, no tienen explicaciones y realmente, pues, con esto, pues se la hemos encontrado más claro que el agua. Y os quería dejar con esa reflexión, que siempre hay que retrogradar la materia para poder llegar al origen. Algo tan fácil como básico, y nosotros no hemos llegado al origen todavía, pero como podéis comprobar, señores y señoras, estamos muy cerquita, pero que muy cerquita. Así que, como siempre, muy contento con esta investigación, como con la mayoría de las investigaciones que estamos haciendo, y decir que lo siento mucho que esta investigación la he tenido que presentar yo, pero me vaya a tener que disculparnos en eso, pero la he dado yo como director de nuestra escuela o nuestra universidad esotérica de la Cabaña del Druida, porque ya conocéis las limitaciones del profesor que da la asignatura de Universo Mágico, donde está catalogada esta investigación, y una de las limitaciones es que la máscara apenas se le entiende cuando habla. Entonces me ha pedido que en esta ocasión que saliera a explicar y matizar las curiosidades y los resultados que hemos tenido con esta investigación. Y con estos dejo. Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita,